Evangelio según Marcos, capítulo 1, los versículos 12 al 13, puestos en pie, hermanos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, produciendo los frutos del reino, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, continuamos la exposición del Evangelio según Marcos. Empezamos hace 2 semanas la exposición de este Evangelio. Inicialmente vimos el ministerio de Juan el Bautista, quien había venido para preparar el camino del Señor, y lo hacía por medio de un bautismo ceremonial y un llamamiento solemne al arrepentimiento. Algo similar a las abluciones diversas del Antiguo Testamento, y en particular el bautismo que se administraba a los prosélitos o a los recién convertidos al judaísmo para hacerse parte del pueblo de Dios, significando así la necesidad de ser limpios de las contaminaciones en el mundo pagano. Pero la diferencia era que Juan pedía ese bautismo, exigía ese bautismo al pueblo judío, que ya eran parte del pueblo de Dios. Ellos, al igual que los gentiles paganos, necesitaban una purificación. Ese era el mensaje de Juan. Necesitaban prepararse para recibir al Mesías. Y el Señor Jesús viene al bautismo de Juan, pero el Señor pues no tiene pecado, y es un bautismo para arrepentimiento, y Él es el cumplimiento de lo que señalaba y preparaba el bautismo de Juan. Y el Señor es bautizado ritualmente por Juan con el agua, e inmediatamente el Señor es también bautizado por el Padre con el Espíritu Santo, y es aprobado por Dios como Hijo amado. El Espíritu y el Padre estaban señalando, estaban aprobando a Jesús como el Salvador de su pueblo. Eso fue lo que significó el bautismo, como quien tiene el Espíritu que bautizará con el Espíritu. Él es bautizado como el sustituto de su pueblo en nuestro lugar, para cumplir toda justicia. Él es el único que puede satisfacer la demanda de Dios. El Señor es bautizado siendo ungido por el Espíritu para ejercer su ministerio mesiánico. Él fue ordenado al sacerdocio para el desempeño público de sus oficios como profeta, rey y sacerdote. Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el profeta como Moisés que vendría, y el que viene a ocupar el trono de David. Ahora, en nuestro pasaje vamos a ver que, seguido ese momento glorioso, el Señor es tentado. El Señor ha sido ya identificado públicamente como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el portador del Espíritu, y ahora como el sustituto de su pueblo. Entonces Él debe obtener victoria donde el primer Adán fracasó, obtener victoria donde el pueblo de Israel no la obtuvo. Él debe vencer donde Adán y sus descendientes fracasaron. Debe pasar por las mismas situaciones y prevalecer siendo fiel al Señor. No olviden, dijimos que Él es el sustituto de su pueblo. Ahora vamos al primer versículo. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y el Señor es bautizado. Inmediatamente que sigue, la prueba. No un lapso de tiempo después de su bautismo, sino que después de ese momento glorioso, después de la unción del Espíritu y la aprobación del Padre, al instante es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice aquí que le impulsó, lo condujo desde el río Jordán hasta el desierto. Es notable aquí la dirección determinante del Espíritu. El Señor estaba en control de esta situación. Él sabía lo que encontraría Jesús en el desierto y cómo se enfrentaría a esto. Hermanos, en la Biblia encontramos que existen 2 clases de tentación o prueba.
Hay un tipo de tentación que Dios usa y hay un tipo de tentación que usa Satanás. Recordemos que el Señor no tienta a nadie en el sentido maligno en el que Satanás lo hace. Cuando el Señor trata con alguien, lo pone a prueba con el propósito de fortalecerlo espiritualmente. No estamos exentos de la prueba. Algunas veces la Biblia usa la palabra tentación como un examen, como una prueba. Todos los creyentes estamos sujetos a pruebas y tentaciones. Contrario a esto, Satanás tienta a las personas y tiene como propósito conducirles a pecar más, esclavizarles de ese pecado y finalmente destruir su alma. No hay pecado pequeño. Toda situación, toda transgresión de la ley es un pecado contra el mismo Señor, es gravísimo, merece la condenación y puede llevar a toda persona a la muerte si descuida los medios que el Señor ha dado. El Espíritu había venido sobre el Señor. El Padre había dicho públicamente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como hemos visto, en su bautismo el Señor fue ordenado, fue aprobado para ejercer su ministerio como profeta, sacerdote y rey. Eso es muy importante. Ahora Él sería aprobado en esos oficios. Como sacerdote, el Señor es el sacerdote y el sacrificio de su pueblo. Él no tenía pecado, Él fue bautizado por Juan para cumplir toda justicia. Entonces, como sacerdote, Él es el sacrificio, mediador de su pueblo, que cumple la ley en nuestro lugar. Entonces, aquí en el desierto, Él padece, soportando la tentación y se resiste al pecado. Como rey, al ser tentado como rey, Él combate al enemigo y lo vence. Y le da la orden que se vaya y el diablo le hace caso, se va. Él es el rey soberano, Él no deja de gobernar, Él siempre ha gobernado. Como profeta, al ser tentado, Él cita las Escrituras continuamente. Él dice: escrito está, escrito está. Y aplica la palabra como una espada. Entonces Él es llevado por el Espíritu al desierto, pero Él había sido ungido, capacitado por el mismo Espíritu para vencer sobre la tentación. Marcos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días. En ese ministerio, como ya lo he dicho, Él fue nuestro sustituto y parte de su oficio es asumir la tentación. Entonces, 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno. El Señor estaba buscando apartarse para tener comunión y fortalecimiento para su labor. En primer lugar, el Señor estaba en comunión con el Padre, estaba fortaleciéndose en Él para el oficio al que había sido ordenado, como ya lo dije. El ayuno aquí en las Escrituras tiene unos propósitos muy definidos. Como ejercicio espiritual es un tiempo apartado para entrar en una comunión más plena con el Señor, para fortalecerse espiritualmente, absteniéndose parcial o completamente del alimento y la bebida y de toda distracción. Y el Señor, que tiene comunión perfecta con el Padre, pues aún así el Señor profundiza más en la comunión con el Padre y guarda perfectamente la comunión que perdió el primer Adán. El Señor, como ustedes saben, es el segundo Adán. El Señor es el que viene a cumplir todo lo que el primero no cumplió, y el Señor estaba también ocupando el lugar de su pueblo en el desierto, como les decía. Él había tomado la identidad de Israel y venía a cumplir lo que el pueblo no pudo. Entonces debía obedecer a lo que ellos se rebelaron. Debía salir victorioso de la tentación, guardando fielmente la ley del Señor. Entonces Él representa al pueblo de Dios aquí. Aquí recordamos que Moisés guardó un ayuno de 40 días, 40 noches, mientras recibía las segundas tablas de la ley, allá en Éxodo 34 o 28, se habla sobre eso. Ustedes pueden leerlo en sus casas. También el pueblo de Israel, después de salir de Egipto y ser bautizados en la nube y en el mar, está en 1 Corintios 10, emprendieron un viaje a la tierra prometida, pero encuentran repetidas veces la tentación en el camino. Marcos dice con claridad que él era tentado por Satanás. En el hombre natural, hermanos, la tentación funciona de manera diferente. El diablo encuentra en nuestros corazones un aliado, que es la concupiscencia, es el pecado. Pero el Señor no tenía pecado. El estímulo fue y vino exteriormente de Satanás. En Jesús no había mal interior, no había cómo pudiera cooperar con el pecado de su naturaleza, porque Él era santo. Sin embargo, no podemos decir que no hubo una lucha real. Jesús era completamente humano, Él tenía un alma como la nuestra y un cuerpo como el nuestro, aunque sin pecado.
pero él podía afligirse, sentir sueño, calor, frío, hambre, sufrir. En Lucas 12:50 el Señor dice lo siguiente: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Con esto el Señor se refiere a su sacrificio en la cruz y todo lo que esto representa. El Señor sentía angustia. Él, como sustituto, siendo santo, sería hecho pecado, llevaría la ira del Padre sobre él, soportaría fielmente el abandono del Padre que nosotros merecíamos. Por eso él dice: ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo nuestro abandono que justamente nosotros merecíamos. Entonces todo esto que estaba pasando nos muestra su humanidad completa y su obra de sustitución. Todo esto era parte del estado de humillación de Cristo. Y tenemos tres tentaciones. Como hemos visto, hermanos, Marcos es un evangelio resumido o sintetizado, y se omiten detalles de la tentación del Señor aquí. Mateo y Lucas relatan de una manera uniforme, con pocas diferencias, lo que pasó. Fueron tres tentaciones. En esta exposición vamos a ir al evangelio de Mateo. Pueden estar ahí en el capítulo 4 para ver las tres tentaciones. Mateo 4:3, para iniciar con la primera tentación ofrecida por el diablo. Mateo 4:3 dice lo siguiente: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En Marcos la palabra para tentador es Satanás. Ese nombre significa diablo, calumniador o acusador. Los nombres del diablo revelan su carácter, precisamente. Él es el adversario principalmente del Señor, el enemigo, le decimos nosotros, porque se opone a Dios y a su reino. Él también es el acusador y calumniador, porque en su obrar maligno primero tienta a las personas, las engaña, y después, cuando han caído, los acusa, y aun cuando son perdonados los sigue acusando. Ese es el comportamiento de Satanás. Él es el padre de mentira, él se disfraza de ángel de luz, él es muy astuto. Y aquí vemos que, al igual que en el paraíso con Adán y Eva, Satanás pone en duda las palabras de Dios. Quiero que hagan esa comparación, que vayan mirando el Antiguo y Nuevo Testamento, porque eso es lo que sucede aquí. Realmente es el segundo Adán en su oficio, cumpliendo lo que el primero no pudo. El Señor había dicho que Jesús era su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Pero Satanás tienta a Jesús diciendo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Qué está poniendo en duda? La declaración pública del Padre, la unción que ha recibido en su bautismo. Con que Dios dijo esto, les dice Adán y Eva, ¿cierto? Tienta a Jesús para que no crea las palabras del Padre tan rápidamente, sino que las pruebe. Pide que demuestre su identidad haciendo un milagro. Tienes que probar que eres el Hijo de Dios. No sencillamente debes creer lo que dijo el Padre. Tienes que ponerlo en prueba, a ver si es así. Si él era el Mesías, el Hijo de Dios, debía iniciar su ministerio haciendo un milagro para él, en su beneficio. Hágase un milagro para usted, usted tiene mucho poder. Y aquí, al igual que en el Edén, la tentación tiene relación con la comida. En Edén, un fruto; aquí, pan. También esta tentación se asemeja a Israel en el desierto. La necesidad de sustento y la salida fácil. ¿Cuál era la salida fácil para Israel? Volver a Egipto. Volver a Egipto. La desconfianza de Dios por las circunstancias difíciles. No, pues nos trajo a morir en este desierto, pues volvamos a Egipto, es fácil. Satanás quería destruir la confianza de Jesús en su Padre para sustentarlo. Lo estaba llamando a usar su poder para tener una salida rápida y fácil a su necesidad sin esperar. Entonces todo esto tiene una similitud con el pueblo de Israel en el desierto también. Esas salidas rápidas no conducen a nada, hermanos. Satanás los llamaba a usar su poder en su beneficio, y de nuevo la tentación viene del exterior. Satanás lanza una propuesta, una idea,
para satisfacer una necesidad real en el Señor. Y tenemos que decirlo, fue una verdadera tentación para el Señor. Él llevaba 40 días y 40 noches sin comer nada. Su situación incluso pues no era la misma que la de Adán. Adán tenía el estómago lleno, ¿cierto? El Señor le había dado todo árbol para comer. El Señor está en un desierto, con hambre, y Adán estaba en el paraíso, satisfecho, con alimento. Adán no llevaba 40 días sin comer. El Señor no tenía otras opciones entonces para comer, sino Él estaba en ayuno completo, y el diablo quería que el segundo Adán cayera en su trampa como el primero, pero no fue así. Y aunque el Señor verdaderamente fue tentado, Él no se dio a la maldad. En primer lugar, el Señor era completamente hombre, Él fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, y en segundo lugar, su concepción fue por la obra del Espíritu. Él era el Hijo de Dios, Él no tenía pecado, pero aún así, al tener un cuerpo humano, Él experimentó la debilidad, la flaqueza. Pero al no tener pecado, el diablo no halló manera de seducirlo. Y esta es una batalla entre el rey, la luz verdadera, y su adversario, el príncipe de las tinieblas. Vamos a volver de nuevo al versículo 4 del libro de Mateo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En primer lugar, pues, algo muy central aquí es que cita las Escrituras. Él usa la fórmula, es una fórmula realmente, escrito está. Él es el profeta que habría de venir, Él cumple su oficio declarando la verdad de Dios. Y aquí el Señor cita un pasaje de Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí Moisés recuerda el cuidado especial del Señor con su pueblo mientras peregrinaba 40 años en el desierto. En este pasaje vemos que el Señor probó a su pueblo y le dio una enseñanza: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Eso es lo que dice el pasaje. El pueblo en ese momento estaba murmurando, ¿cierto? Murmuraban contra el Señor, se lamentaban, se quejaban por estar en el desierto y recordaban toda la comida que tenían en Egipto y acusaban a Dios de sacarlos de Egipto para hacerlos morir de hambre en el desierto. Eso está en Éxodo 16, del 1 al 3. Ante eso el Señor anunció que les iba a dar el maná. Primero lo anunció y después se lo dio. Eso está en Éxodo 16, del 4 al 9. Ahí está el anuncio. Seguidamente el Señor cumple su palabra. El Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. Y el Señor les proveyó en el desierto el maná, una provisión para ellos desconocida, sobrenatural, comida que cayó del cielo. Y el Señor les sustentó entonces con lo que no esperaban. El Señor no les dejó morir de hambre. Les dio una mejor comida que la que anhelaban y esperaban. Era mejor que la comida de Egipto, y lo hizo de manera extraordinaria. Entonces el Señor cumple sus promesas. El maná es muestra de ese cumplimiento. Incluso el pueblo tuvo el maná durante todo el peregrinaje por el desierto. 40 años comió maná hasta que llegaron a los límites de la tierra, y ahí cesó el maná cuando fueron a entrar a la tierra prometida, y allá tenían más comida. Entonces ahí cesó el maná. Éxodo 16, del 35 al 36 dice eso. El Señor les enseñaba aquí a no depender del pan, sino del Señor y su promesa. Dios conoce las necesidades de su pueblo, hermanos. Hay cosas más importantes y centrales. Los israelitas contemplaron las grandes maravillas del Señor, pero lo estaban poniendo en un lugar secundario. Solo vivían por la comida. Miren lo que dice Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso tiene gran profundidad, hermanos. En primer lugar, el Señor dice al diablo
que su sustento viene únicamente del Padre, quien siempre es fiel y guarda los suyos. En el momento de la prueba, el Padre no va a dejar a Jesús sin sustento. Él lo sabe. No solo el pan es lo que sustenta, sino su palabra, su promesa de que Él le dará provisión. Tal vez no será instantáneo, y así pasa en nuestras vidas. Las cosas no vienen de un día para otro, pero sí nos da el pan de cada día. Y somos llamados a depender, a pedir. Si el Padre había dicho desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Señor no dejaría morir de hambre a Jesús, a quien designó, a quien aprobó para ejecutar su obra, su plan. El Señor confía y espera en el Padre su promesa y su voluntad. Eso es su alimento, y así debería ser en cuanto a nosotros, hermanos. A veces buscamos salidas rápidas, atajos instantáneos a nuestras necesidades. Hablamos de las promesas de Dios, eso sí, nos las sabemos muy bien, pero no podemos descansar en su cuidado. Debemos pensar que si Dios nos ha dado a Jesucristo y en Él la vida eterna, ¿cuánto costó la vida eterna? Pues el Hijo de Dios tuvo que morir. Si Dios nos dio todo eso, ¿cómo no tendrá en cuenta nuestras demás necesidades, las necesidades más pequeñas? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siendo quien somos en Cristo, podemos descansar que en el Señor, hermanos, estamos seguros en Él. En segundo lugar, Jesús es el verdadero maná. Los israelitas comían el maná cada día y seguían con hambre cada día. Pero Jesús es el pan de la provisión del Padre que alimenta para vida eterna. En Juan 6:27 el Señor da una orden, es un contexto similar, y da una orden al pueblo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El hombre natural busca la satisfacción de pan, pero el Señor muestra aquí que aún hay un alimento mejor. Todo lo demás es secundario. Nuestra necesidad más grande es Cristo. Necesitamos urgentemente, hermanos, cambiar nuestra cosmovisión, porque somos mucho más que la comida y el vestido. No es que las necesidades no sean reales, porque usted dirá: pero es que yo tengo hambre, o es que mi necesidad es así y no puedo quitarme ese problema. Sino que esas cosas deben estar en el lugar que corresponde, en el lugar correcto. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no lo tienes, puedes tener tu despensa llena y ser el más vacío y miserable de todos los hombres. A menudo el enemigo usa la artimaña esta para desviar nuestra mirada, para enfocarnos en el sustento y no en el que lo provee. Y usa el cristianismo, usa nuestra identidad. Incluso algunos llegan a creer que si son cristianos tienen el poder de decretar cosas. Convierte esa piedra en pan. Estos son otros caminos, otras dinámicas que evitan a toda costa el sufrimiento, que saltan los medios que en su sabiduría ha trazado el Redentor. Al final, esos caminos dejan a las personas más vacías de lo que estaban antes. Pero Cristo no. Sus bendiciones siempre son más generosas, son abundantes y satisfactorias de lo que imaginamos. El Señor es el Dios que sacia verdaderamente, que sacia, hermanos, y siempre esperar en el Señor será lo mejor, porque encontraremos al final agua y pan que verdaderamente satisfacen y no el bagazo de este mundo. Preguntémonos: ¿qué es lo que nos satisface realmente? ¿Qué es lo que nos llena? Y seamos sinceros en esa pregunta, porque es verdad, hermanos, que nos alimentamos de las cosas equivocadas y empezamos a anhelarlas y a desearlas, y el diablo encuentra ahí una facilidad para traernos. ¿Estamos buscando la salida rápida, hermanos? ¿O vamos por la senda estrecha? ¿Esperamos en las promesas y el cuidado del Señor? Yo quiero decirles, hermanos, el Señor siempre cumple sus promesas. Aun cuando estemos en una senda de muerte, una senda oscura, el Señor siempre cumple sus promesas. Así tengamos que esperar hasta la misma muerte, el Señor siempre cumple sus promesas en medio de toda circunstancia.
Ahora tenemos la segunda tentación, versículos 5 al 7 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo, de una manera sobrenatural, no entendemos muy bien, llevó a Jesús al pináculo del templo. Posiblemente era el ala exterior del templo, no se sabe qué punto exacto sea, pero si era el pórtico real de Herodes, tenía una altura aproximada de 150 metros. 150 metros. Y de la misma manera el diablo tienta a Jesús desafiándolo a evidenciar que Él es el Hijo de Dios, a probar su identidad lanzándose de esa altura, 150 metros aproximadamente, para que el Señor pues envíe sus ángeles y los recoja. Según la lógica de Satanás, así la confianza en el Padre puede ser evidenciada por Jesús. Incluso él apela a las Escrituras. ¿A dónde va Satanás? El Salmo 91. El Salmo 91, versículos 11 al 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este salmo habla de la confianza en el Señor como refugio seguro ante las adversidades. El Señor en su más sabia providencia está cuidando a su pueblo. El que está en el Señor está guardado, preservado de una manera especial. Y aquí Satanás astutamente usa este pasaje para pedirle a Jesús que compruebe ese cuidado providente del Padre hacia su Hijo amado. De nuevo vemos la invitación a comprobar con un acto que es portentoso que Jesús es el Hijo de Dios. Y se ponen en duda las palabras que ha dicho el Padre sobre Jesús. Pues hermanos, no es necesario ver ángeles recogiéndole y guardándole para creer que Dios le protege. Él podía confiar en la protección del Padre cuando verdaderamente se necesitara. No tenía que hacer el ensayo, hacer pruebas de su cuidado fiel. Si el Señor lo ha dicho, es verdad. Él es el garante de su palabra es fiel y verdadera, no hay mancha en su palabra. Y Jesús le responde, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo apela a las Escrituras, y esta es una cita del libro de Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y en este pasaje se hace referencia a Éxodo 17 del 1 al 7. Ustedes recuerdan lo que pasó ahí, las aguas de la rencilla. No había agua. En reacción el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés, se quejaban de haber sido traídos de Egipto, acusaron a Moisés y en eso acusaron al Señor de llevarlos con sus familias, con su ganado al desierto para morir de sed. Y el ataque era tan fuerte al punto que Moisés pensaba que faltaba poco para que lo mataran apedreado. Así de grave era la situación. Y con todo esto ellos estaban tentando a Dios, especialmente al decir lo siguiente, Éxodo 17:7: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos eso? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está en su iglesia? En esta congregación pequeñita, sin tanto poder como se ve en otras iglesias, mega iglesias. Ellos estaban argumentando aquí que el tener necesidades temporales era evidencia de que Dios no estaba con ellos. Con eso provocaban, demandaban de Dios una respuesta para creer y evidenciar su presencia. Pero si bien el Señor promete guardar a su pueblo en todas las circunstancias, no debemos tentarlo. No debemos provocar o buscar situaciones adversas o arrogarnos al peligro para ver el obrar de Dios, para comprobar que Él sí nos cuida, que Él sí nos quiere. Eso demuestra precisamente incredulidad a sus palabras. Eso sería someter a Dios a un experimento, a una prueba de fidelidad. Probemos a Dios si es fiel. Eso está mal. Hermanos, ¿cuán a menudo pensamos que si Dios hace
alguna cosa portentosa en nuestra vida. Ay, hazme un milagro, hazme algo para yo decir que sí creo. Un milagro financiero o de salud. Que eso es muestra del respaldo y del amor de Dios. ¿Cuántas veces no pensamos así? Y decimos que no somos como los de la prosperidad, pero muchas veces somos así. No que en estos cuidados no veamos el respaldo y el amor del Señor, porque si el Señor nos provee, si hace un milagro, pues agradecemos al Señor. Sino que veamos esto como la evidencia única. Eso es lo grave, ver esto como la evidencia única de que el Señor está con nosotros. A veces esperamos ver este tipo de evidencia, de señales, para estar seguros del amor de Dios. Entonces, si no me enfermo, Dios me ama. Para autenticar la presencia de Dios en una iglesia. Si todo va bien, si hay recursos, si hay muchas personas, si todos quieren estar ahí, pues ahí es. Algunos buscan la iglesia más grande, la más sensacional. Cuando no ven lo mismo, el mismo número de personas o las grandes metas ministeriales, entonces abandonan el barco. Considera la presencia del Señor en base a la ausencia de circunstancias difíciles. Siempre digo algo que me pasó. En un momento la iglesia en sus inicios pues era pequeña, 5 personas adorando al Señor. 5 personas adorando al Señor. Y después empiezan a llegar muchas personas. Y la membresía llega a subir hasta 80 personas, 90 personas. Y sigue creciendo. Y no hay espacio ya más. Y suben las personas una escalera y están en las escaleras ahí parados escuchando. Y alguien dice: pastor, ahora sí siento la presencia de Dios. Y yo le dije: hermano, yo creo que la presencia de Dios estaba cuando éramos 4 también. Y era la misma. Después de eso pasamos por un difícil proceso, por un desierto. Y la membresía se redujo. Y esta mañana hablábamos precisamente de la iglesia visible y la iglesia invisible, del trigo y la cizaña. Somos a veces tan confiados en lo que vemos, en la apariencia externa de las cosas. Entonces llegamos hasta a dudar de la presencia del Señor cuando no vemos las buenas circunstancias, los buenos tiempos, las vacas gordas. En la llamada teología de la prosperidad es muy común ver a las personas arriesgando todo su patrimonio con tal de probar la fidelidad del Señor. También es común ver a muchos pidiendo de Dios bendiciones para así poder actuar en relación a sus ofrendas y obras de misericordia. Señor, si tú me dieras tanto dinero, ahí sí yo daría a los pobres, ahí sí yo daría a la iglesia. Yo empiezo a ofrendar cuando me des tanto. Un trueque, un negocio con lo que no se tiene. Muchos no usan los medios médicos, toman el riesgo de morir y se confían en que Dios necesariamente les tendrá que curar sin los medios. Pensar que el Señor nos tiene que responder aun cuando no usamos los medios y nos lanzamos al precipicio se llama fatalismo. También estamos equivocados cuando subestimamos todo lo que ya el Señor nos ha dado o ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos negamos a reconocer que tenemos suficiente evidencia de su cuidado, de su amor, y seguimos pidiendo cosas para sentirnos sostenidos por los ángeles. No, hermanos, nosotros en Cristo ya lo tenemos todo. Deberíamos estar agradecidos, deberíamos dar pasos en nuestra fe y no estar esperando otras cosas para poder decir: ahora sí el Señor me ama, ahora sí el Señor está conmigo. Dios prometió estar con nosotros, Él estará con nosotros. No dudemos de la palabra del Señor. Y por último tenemos la tercera tentación. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y aquí ya el diablo está haciendo un intento desesperado, ¿no? Desproporcionado por tentarle, y lo traslada a un lugar. No es muy claro cómo hizo para llevarlo a ese lugar. Hay gran misterio. Los comentaristas hablan de una visión, pero no podría ser así porque lo que pasó ahí era real. Es claro que pues, se habla de un monte, pero es claro que no se puede ver desde un solo monte todos los reinos del mundo. No sabemos cómo fue eso, toda la gloria de esos reinos. No podríamos realmente explicar qué monte permite ver todos esos reinos. El caso es que esto y las anteriores tentaciones, como fuera que se presentaron, ocurrieron realmente. Fueron tentaciones con peligros y resultados reales. Entonces, en esta tercera tentación, el diablo expone la grandeza y riqueza de los reinos del mundo a Jesús. Y aquí Satanás no cita ningún pasaje, pero de seguro puede estar haciendo referencia al Salmo 2, donde leemos lo siguiente:
Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí es claro que es el Padre el que dice esto al Hijo. Es el Padre. Satanás pretende ponerse en el lugar de Dios. Y lo que ofrece es un atajo, un camino fácil para tener como herencia las naciones. Noten ustedes que todo lo que Satanás ofrece aquí es lo que el Señor va a conseguir de mejor manera, pero viene del Señor. Él lo ofrece por otro medio más rápido, más fácil, instantáneo. Y se los ofrece con una sola condición. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Con este sencillo acto, ponerse ante Él, postrarse, adorarle, va a tener todo esto. Hermano, la adoración es solo atribuida al Señor. Y ese es el deseo de Satanás. Siempre ha querido ocupar el lugar del Señor, ser adorado. Y en Lucas vemos las pretensiones incluso que presenta él. Se ve muy claro. Lucas 4:6 dice: le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Muchos hacen teología solamente con este texto, pero son las palabras de Satanás, ¿no? Que dijo ahí. Son las palabras que dijo Satanás. Él cree ser el dueño de todo. Él cree tener dominio sobre todas las cosas. Es verdad que ejerce un señorío maligno sobre los impíos, pero no gobierna soberanamente como el Señor, ni posee los reinos del mundo para ofrecérselos. Todo lo que sucede en esta tierra es y está siendo gobernado por nuestro Dios, y eso incluye al mismo diablo. En Daniel capítulo 2 versículo 21 dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si eso no es claro, también mire Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Si el corazón del rey está en las manos de Dios, si él lo inclina a todo lo que quiere, entonces es evidente que todos los hombres están por completo bajo el gobierno, bajo el control de Dios, no del diablo. Dios es soberano sobre todo, sobre todas las cosas. Cualquier cosa que haga o de Satanás está delimitado por el gobierno soberano de Dios. A veces vemos el reino de las tinieblas como una lucha de iguales, como el yin yang, ¿no? Mitad y mitad. Pero no es así, hermanos. No es así. Además, los reinos de ese mundo son temporales, están contaminados por el pecado, su gloria es vana, es pasajera. Nada de esto es comparable con la gloria de Dios. Y a esto el Señor responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor con toda autoridad le dice al diablo que se vaya, y el diablo se va. Tiene gobierno, ahí lo está mostrando. Y aquí esta cita es Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Esto fue parte de los mandamientos que el Señor dio a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Solo el Dios trascendente, independiente, eterno, es digno de adoración y servicio. Ninguna criatura, ni siquiera la más sublime y con poder como los ángeles, es digno de recibir adoración. Si ustedes miran más adelante, Deuteronomio 6:14, que me gustaría que fuera de esos textos, porque ahí, en esos pasajes, se hace claro lo que está diciendo aquí el Señor de los dioses ajenos. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es delante del Señor que se debe tener todo temor y reverencia. Y todo lo que hagamos debe ser bajo ese temor y para Él. Satanás es una criatura con pretensiones de ser Dios y reclama una adoración que no le corresponde. Pero a la orden de Jesús, el diablo obedece y se va. Le dejó. El Señor vence a Satanás. Y después de estas tres tentaciones sucede algo muy importante. Marcos 1:3 dice: y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí vemos el cuidado fiel del Señor, que no omite las circunstancias difíciles,
Y aquí Marcos quiere resaltar esto. ¿Dónde estaba el Señor y de quién estaba acompañado? Solo Marcos dice que el Señor estaba con las fieras, los otros evangelios no. El Valle del Jordán y sus alrededores era un lugar solitario, un lugar muy peligroso. Había hienas, chacales, leones, panteras, serpientes, escorpiones. Y Marcos relata este entorno difícil en el que estuvo el Señor por 40 días. Y eso muestra aquí su necesidad, su fragilidad, que eran reales. Y los ángeles le sirvieron cuando el diablo fue vencido. Y ese es el punto importante que quiero resaltar. No sabemos cómo le servían. Lo más seguro es que le dieron pan y agua, sustento. Es lo más seguro. ¿Cómo le iban a servir? Pues él estaba cansado, agotado, y es hombre. Es lo más seguro, que es una diferencia. Entonces, Jesucristo es el siervo sufriente y es a la vez el rey. El Señor acaba de decir: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y los ángeles vienen a servirle. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios, que Jesús es servido por los ángeles. Es el único al que debe ser servido y adorado. En comparación con Adán y Eva en el jardín, el Señor estuvo en el desierto y fue igualmente tentado, pero obedeció la palabra de Dios, no se dio a la tentación de Satanás. En comparación con Israel en el desierto, el Señor también fue bautizado y seguidamente sufrió prueba, pero a diferencia de Israel, Él sí fue fiel, Él permaneció en la palabra, Él hizo la voluntad del Padre. En todo esto el Señor estaba mostrando que es el sustituto, que es el representante de su pueblo. Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. Él ha guardado perfectamente la ley. Él ha rendido la obediencia y fidelidad que no tuvieron Adán y el pueblo de Israel, ni nosotros, y ha permanecido fiel al Señor. Así que cuando estés en tentación, así que cuando el diablo te asedie, presenta a Cristo, porque Cristo es nuestra baluarte, es nuestra bandera. Él es nuestro sustituto. Y en consecuencia el Señor recibe mucho más de lo que la tentación ofrecía. Y así es con nosotros, hermanos. Recibimos mucho más. El Señor es el que nos da, el que nos provee y el que nos da abundantemente y nos sacia. Y es mejor siempre lo que Él tiene para nosotros. El Señor es servido por sus ángeles, recibe provisión, y en esto hay un reconocimiento como Señor, como Rey. En esto Él puede recibir lo que el diablo le estaba ofreciendo. Quería saber del cuidado fiel de su padre, pues mire, aquí envía a sus ángeles para que lo sustente, no lo deja perecer en el desierto. Y además se puede ver su soberanía, su poder sobre la maldad del Señor. Saquearía el reino de las tinieblas en su vida, en su ministerio. Los hijos del diablo están perdidos, los elegidos de Dios van a ser alcanzados de ese reino y trasladados al reino de la luz. Él es quien vino para aplastar la cabeza de Satanás. El pueblo de Dios, al igual, recibe el bautismo, empieza su peregrinaje, donde se va a enfrentar a Satanás, donde nos vamos a enfrentar a Satanás, donde vamos a tener que enfrentar nuestros ídolos del corazón. Y el Señor quiere que atesoremos el Evangelio, que echemos fuera todo lo que se erige en nuestro interior como un ídolo. El Señor desea que la realidad externa de nuestro bautismo y membresía se haga evidente desde el corazón en frutos de justicia. El Señor quiere que confiemos enteramente en sus promesas mientras peregrinamos y hacemos lo que Él nos ha mandado. Y esto no lo hacemos como un pacto de obras. El Señor ha cumplido esa demanda a cabalidad y nos ha provisto, y Él desea que usemos los medios de gracia que Él mismo nos ha dado para perseverar. Pero nos llama a caminar confiando en su provisión, en su cuidado perfecto, hermanos. Descansar en su poder para enfrentar cada tentación. En esta vida, hermanos, encontraremos sufrimientos acompañados de bendiciones. Transitamos una senda estrecha. No debe ser extraño para nosotros que nadie nos engañe, que nadie nos diga que tenemos que vivir como hijos de reyes porque somos hijos del rey. Porque eso es un mensaje, una voz de otros pastores por allá afuera. Pero en la vida cristiana es un llamado a la abnegación, a morir a nosotros mismos, y no hay otros caminos más ligeros. Entonces somos llamados a no ser seducidos en esos atajos rápidos para llegar a la meta. Todos queremos a veces resultados inmediatos. Quisiera 5 puntos para arreglar mi matrimonio. ¿No han escuchado eso? El camino fácil. Pastor, tan solo con que me des 4 reglas, 4 indicaciones para ser un soltero que glorifica a Dios, para hacer un matrimonio que glorifica a Dios.
Entonces somos llamados a tener cuidado, a caminar por esa senda estrecha, pasar por esos procesos, incluso por esos desiertos, pero no poner la confianza tampoco en el descanso, en la provisión, en el sustento, sino en el Señor, a ser dependientes y agradecidos por su cuidado y por toda su providencia, a confiar en las promesas del Señor sin demandar pruebas, exigencias de su presencia, de su cuidado. No necesitamos ver el obrar portentoso de Dios en acción para creer que el Señor nos cuida. Yo puedo verlo desde las cosas más sencillas. Debemos hacerlo así, debemos decirnos eso constantemente: Señor, tú eres fiel y verdadero, tus palabras son verdaderas y creemos en tu palabra, aun cuando no vemos las cosas, aun cuando ya podemos decir todavía no estamos en la gloria, podemos esperarla. No podemos esperar la gloria perecedera y temporal de este mundo, debemos anhelar el crecimiento del reino de Dios, que es su iglesia. Ahora, ¿cómo aplicamos la victoria de Cristo sobre la tentación en nuestras vidas? El Señor nos dice que vamos a ser probados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Velar, orar y buscar la comunión con el Señor. Eso fue lo que hizo el mismo Señor. ¿Cómo no lo haremos nosotros? El Señor ya nos ha trazado el camino, nos lo ha mostrado. Acudamos urgente y diligentemente al Señor, porque en Él somos fortalecidos y tenemos victoria. Pero también recordemos sus promesas. Él nos cuida, Él nos sustenta. Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, que fue tentado en todo pero sin pecado y que puede mediar por nosotros. Acordémonos de las palabras de Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre tendremos la salida y siempre Dios está en control de la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El Señor conoce nuestros límites, el Señor está cercano, el Señor está con nosotros. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos?, dice el apóstol Pedro también. Entonces podemos descansar en su cuidado, porque Él ha vencido. El Señor les bendiga.